Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. La decisión de los chilenos que este domingo le dijeron no a la propuesta de una nueva constitución dejó en serios problemas al gobierno del presidente Gabriel Boric, quien hacía parte de quienes apoyaban el cambio de la constitución que rige a Chile desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet. El 62% de votantes rechazó la nueva Carta Magna contra un 38% que la aprobaba. Este hecho no solo genera interrogantes en un país que recientemente dio un giro a la izquierda al elegir a Boric, también pondría a pensar a los gobiernos de la región que quieran medírsele a una constituyente o cambio de su constitución. Este es nuestro tema el día de hoy en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Por eso hemos invitado a Manuel Alejandro Rairán. Él es analista internacionalista de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido. José Miguel, muchísimas gracias por su invitación y un cordial saludo a todos los televidentes. Y también tenemos a Ángelo Flores de Andrade, internacionalista de la Universidad Santo Tomás. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a todos. Listo, bueno, comienzo con Manuel. Manuel, ¿qué pasó en Chile? ¿Por qué se impuso el no a la nueva constitución y por una amplia mayoría? Bueno, yo creo que hay diferentes factores y entre ellos pues encuentro que ha sido un proceso largo, digamos, desgastante para los diferentes sectores políticos, que ha tenido algunos cambios y que los diferentes sectores políticos que habían sido derrotados, por ejemplo, en el plebiscito del 2020 para la constituyente y la conformación de la constituyente, pues lograron en estos tiempos pues rasguñar algunos de los sectores políticos y digamos que con algunos argumentos consolidados, pues lograron darle revés a esta propuesta de la nueva constituyente. Yo creo que hay varios factores, entre ellos el primero que me parece muy contundente es que los antagonismos dentro de la sociedad chilena no se supieron gestionar de manera adecuada. Digamos que era claro que la población chilena buscaba un cambio, pero que creo que los constituyentes no lograron identificar ese mensaje o interpretar ese mensaje con un lenguaje claro y contundente para la población. No se sabía en un comienzo que era un cambio entre la élite versus el pueblo, ¿no? De acuerdo, digamos, como a estas elecciones que se evidenciaron en donde del total de los distritos, 3 solo distritos habían sido pues votado en contra de la constituyente y que eran los 3 distritos de la élite económica y por eso en un comienzo se hablaba de una lucha entre la élite política y económica versus el pueblo. No obstante, cuando uno revisa la propuesta constitucional, pues evidencia que era como, pues se materializó un discurso entre la derecha versus la izquierda. Entonces creo que dentro de los puntos que quisiera iniciar en mi intervención, pues se debe a esta, que no hubo una claridad por parte de los constituyentes de entender lo que buscaba la ciudadanía y de poderlo además materializarlo con un lenguaje claro, sin que ese además documento lograra incluir a todo un país y no solamente en un proyecto político de una inclinación propia y que no logró entender y materializar una constitución que durara varios años sin importar el gobierno que llegase a la presidencia. Ángelo, ¿cómo explicar que meses atrás los chilenos eligieron un cambio hacia la izquierda y llevaron a la presidencia a Gabriel Boric, pero en esta oportunidad no apoyaron la nueva constitución? Bueno, varios factores. Yo diría que el primero es que el proyecto constitucional no solamente fue impulsado por Boric y sus aliados, sino que si uno revisa la composición, la estructura de la constituyente en Chile, se da cuenta de que muchas organizaciones no partidistas estaban impulsando la redacción de esa constitución. Entonces hay un montón de constituyentes y de listas que pues son de izquierda, sí, pero que no pertenecen a la coalición de Boric ni tampoco a lo que en Chile se llamaba anteriormente la concertación, la centroizquierda. Creo también que, estoy de acuerdo con Manuel, que los constituyentes no supieron leer muy bien qué es lo que quería el pueblo chileno, o la mayoría más bien del pueblo chileno, y dieron debates muchas veces alejados de la realidad del sentir popular del chileno promedio, temas que estaban muy alejados, digamos, de la vida cotidiana, que son académicamente muy interesantes, pero que incluso pues estaban distantes de la vida cotidiana de los chilenos. Manuel, podemos decir que este resultado en las urnas del día de ayer es una desaprobación a la gestión del presidente Boric o va solamente enfocado a los puntos
que proponían en esta constitución? Bueno, es una muy buena pregunta, José Miguel, porque digamos que hay que hacer dos diferencias. Yo creo que la elección de Boric fue una elección no obligatoria, digamos que tuvo un alto porcentaje de la población que votó por el proyecto de Boric y digamos que esta elección del plebiscito sí era obligatoria. Entonces, pues sí, digamos que el que sea obligatorio tiene un golpe mucho más contundente frente al rechazo, si lo vemos en comparación con la elección de Gabriel Boric. No obstante, creo que el error no va tanto en ello. Creo que el error que cometió Gabriel Boric fue en establecer la estrategia de que si querían que su gobierno funcionara, tendría que haberse aprobado la constituyente. Luego eso, el creer o el enfocar todo su gobierno en solamente un proyecto que era la nueva constitución y que no saliera, pues claramente eso le hace caer, pues digamos, parte de su proyecto político que tenía. No obstante, también quisiera como agregar algunos elementos que me parece y que concuerdo con Ángelo en el sentido, por ejemplo, de los constituyentes, que hace también parte. Boric ganó también por un descontento, un estallido social que se evidenció en octubre del 2019 y que parte de esa expresión de descontento se evidenció que de los 155 miembros de la Convención Constitucional, 103 no tienen una militancia política tradicional. Y eso, pues, digamos que si bien Gabriel Boric buscaba un cambio con unas nuevas ideas de esperanza, de transformación del país, pues tampoco los constituyentes también lograron materializar estas propuestas, sumado a que yo refuerzo la idea de Angelo en el sentido que el discurso se quedó muy en lo académico, discursos, pues, digamos, feministas, antiélite, entre otros, pero que cuando presentaban algunas propuestas eran bastante pintorescas que los medios de comunicación y la derecha, digamos, los que estaban en contra de la constituyente, pues lo aprovecharon. Por ejemplo, había un caso en que buscaban que la convención proponía disolver a los poderes del Estado y reemplazarlos por órganos asamblearios. Realmente eso pues se volvió algo pintoresco y que eso era un poco utópico y que realmente los chilenos no lo veían realmente materializable. Entonces creo que digamos que todo este tipo de amalgamas y de manifestaciones de cambio no se han logrado canalizar ni por los líderes que estaban en las manifestaciones, ni tampoco por los partidos tradicionales, que han tratado de rasgar algunas posturas de allí dentro de este debate, pero que realmente ninguno ha podido canalizar el deseo de la sociedad. Realmente la sociedad sí desea cambio, pero claramente con consensos. La sociedad también quiere llegar a unos acuerdos y que los temas que más generaron puntos de discordia, por ejemplo, fue que el Estado fuera un Estado plurinacional. Por ejemplo, eso genera mucha discordia dentro de la sociedad y que los constituyentes, los que iban por la aprobación, tampoco lograron crear canales de discusión y de llegar a consensos para disolver esos antagonismos. Y también a esos puntos se le suma flexibilizar el aborto, la eutanasia, la Correcto. igualdad de género, lo que usted mencionaba, la plurinacionalidad y la reforma al Congreso. Ángelo, ¿usted qué piensa sobre pues, este resultado? ¿Realmente se puede ver como una desaprobación a la gestión del presidente Boric o de pronto un desacierto de pronto en los puntos que no se discutieron con todos los sectores políticos de ese país? Yo creo que son las dos cosas. Es decir, Boric sube el poder, recordemos, en una segunda vuelta muy polarizada, y sí, porque recordemos que el segundo candidato no era de la derecha moderada, era un señor pues con un pasado muy cercano a la dictadura, con unas propuestas sobre la migración que no son de la centro derecha en ningún país, sino que rayan la derecha más dura. Entonces yo creo que buena parte del electorado chileno, los del centro, la exconcertación, terminaron votando por Boric no tanto porque les gustara, sino porque tenían miedo al otro proyecto político. Ahora, otro elemento, y es que la economía de Chile está en problemas, y esto no es causado necesariamente por Boric, sino que ya en los últimos años, pues Chile venía teniendo algunos desgastes económicos sumado a los problemas económicos globales, ¿no? Recordemos que Estados Unidos, hasta Estados Unidos, el motor económico de Occidente, tiene problemas de inflación alta, problemas de crecimiento. Creo que mucha gente le pasó la factura a Boric de cosas que pues no dependían de él. Y por el otro lado, insistiendo en lo que dice Manuel y la pregunta que usted me hace, José Miguel, es que sí había una serie de debates, algunos muy complejos, como dice Manuel, por ejemplo, relacionados con temas feministas, con temas de la plurinacionalidad del Estado chileno,
pero había otros debates que ni siquiera eran complejos y que realmente no se ven plasmados en la Constitución. Si uno lee la Constitución hay puntos muy interesantes, pero lo que decía Manuel, por ejemplo, en algún momento una constituyente estuvo planteando cambiarle el nombre al país, alguno estuvo hablando de si querían volver a Chile un estado monárquico. Todo eso fue muy pintoresco, como dice Manuel, no está reflejado en el texto constitucional, pero los enemigos de la constituyente supieron explotarlo bastante bien, caricaturizar a algunos y más bien amplificar también a otros. Entonces yo creo que el problema es en parte de popularidad de Boric, por algunos porque no están de acuerdo con su proyecto político y otros pues porque en este momento la situación económica global no es buena. Y finalmente sí creo que faltó pedagogía, aterrizar a los temas que le interesan más al chileno de a pie, no solamente al académico, al militante, digamos, de causas animalistas o indigenistas o LGBT, por Es que poner un ejemplo. miren estos datos, es que esta propuesta de constitución tenía algo así de 388 artículos y 170 páginas. Para algunos era una de las propuestas y constituciones más largas del mundo, que eso también, según algunos expertos, pudo incidir. Pero quiero tocar un punto bastante importante y son las reacciones y lo que se viene para Chile, precisamente. Veíamos en las declaraciones y el pronunciamiento que tuvo Gabriel Boric después de este resultado que obtuvo el 62.55% y él manifestaba que los chilenos fueron exigentes, pero que van a trabajar de manera conjunta con todos los sectores. Manuel, ¿qué viene ahora para esta propuesta de constitución y también qué viene para Gabriel, para el presidente de Chile? Bueno, yo creo que hay un tema que me parece importante y que se ha visto, digamos, desde la posición de Gabriel Boric. Gabriel Boric llamó a la unidad nacional porque realmente es un punto crítico y yo creo que hay cuatro opciones que hoy las instituciones políticas chilenas están discutiendo. El primero era aprobar, aprobar para reformar, rechazar y rechazar para renovar. Estas, digamos, cuatro posturas que se estaban debatiendo el día de ayer en el momento de la elección, pues evidencia que así no se fuese aprobada, digamos que el ánimo de la sociedad chilena todavía se mantiene en modificar o cambiar una constitución que pues tiene sus orígenes en Pinochet, ¿no? Digamos que eso realmente genera un rechazo y que ahora creo yo que ya el tema de aprobar ya no está y nos quedarían, pues bueno, y el de aprobar para reformar tampoco, entonces quedarían el rechazar o rechazar para renovar y creo yo que aquí, digamos, para alguna de las dos opciones hay, o de estas dos opciones hay Boric está encrucijado en dos puntos. El primero sería hacer una convocatoria, continuar un nuevo procedimiento de referéndum que ampliara nuevamente la posibilidad de construir una asamblea constituyente para elaborar una carta magna. Sí, esto pues Gabriel Boric ya lo ha estado analizando con diferentes constitucionalistas y diferentes personas jurídicas dentro de Chile, pero eso obviamente generaría un desgaste también para la política de Gabriel. La segunda, que también tendrá un desgaste también político para Boric, es hacer una reforma estructural que atraviese que atraviese por el Congreso de Chile. Pero no hay que olvidar que Gabriel Boric tampoco cuenta con las mayorías en el Congreso. Luego, por eso digo que cualquiera de las dos opciones seguiría en un desgaste político tanto para Gabriel Boric como para la ciudadanía. No obstante, creo yo que podría entrar en la posibilidad de abrir un nuevo plebiscito para mirar si se amplía una nueva asamblea constituyente, que desgastaría más a la sociedad, pero creo yo que el mensaje está claro. La sociedad quiere cambio y que lo que hay que buscar son estructuras o andamiajes que le permitan al Estado y a la ciudadanía entablar comunicación y estos espacios para volver a llegar a consensos, que yo creo que aquí lo importante es que los políticos y la ciudadanía y los líderes que han estado en las manifestaciones se den cuenta también que sin diálogo pues es difícil de concretar los asuntos y además que también todas estas propuestas que se buscaban de cambio también tienen ciertas dificultades y tiene limitantes, tanto económicos, políticos e identitarios inclusive. Entonces creo yo que esto es importante y que hay que agregarle, y con esto termino, que las dificultades, y concuerdo con Ángelo, con el profesor Ángelo, en el sentido de las dificultades que ya tenía Chile antes de que Gabriel Boric llegara. A esto también hay que agregarle, por ejemplo, el conflicto que existe en Araucanía, en donde también, digamos, los grupos indígenas durante la última semana hubo disturbios y hubo ataques con armamento. Entonces, eso también dificulta
dificulta. Entonces creo que esas son las dos opciones que tiene hoy Chile, rechazar o rechazar para renovar. Y creo yo que van por la segunda, rechazar para renovar. Manuel nombra, pues menciona varios puntos importantes, el consenso, pero para varios internacionalistas y expertos el tiempo prácticamente ya no le alcanza porque, como usted dice, es un desgaste por parte de las dos tendencias políticas en ese país y por medio de leyes no tiene las mayorías. Pero quiero preguntarle a Ángelo también las declaraciones que se dieron minutos después también de conocerse el resultado por parte de los opositores de Gabriel Boric, y estamos hablando del ex candidato presidencial Kast, quien ha manifestado que Chile es más libre. ¿Qué se le puede venir a Gabriel Boric con la oposición? ¿Sí se podrá llegar a ese consenso que menciona Manuel? Yo creo que el consenso, bueno, es que estábamos hablando de dos fuerzas políticas, pero yo creo que Chile no tiene dos fuerzas políticas, sino muchísimas. No es izquierda y derecha, sino muchísimos matices. Creo yo que Boric puede concertar con otros sectores, con Kast me parece más difícil. Kast es una persona anti-inmigración, un católico muy tradicionalista, eh, le hizo campaña a Pinochet, por ejemplo, pero creo yo que puede hablar, por ejemplo, con algunos de estos sectores independientes de la izquierda, puede hablar también con la antigua concertación para construir un nuevo proyecto constitucional. Si bien esos partidos de la antigua concertación, el Partido Socialista, la Cristiano-Democracia y todos esos partidos apoyaron el sí a la constituyente, creo que no fueron capaces de convocar a sus votantes. Entonces, creería yo que lo que tiene que hacer Boric, si es que quiere continuar con el proceso, que yo creería que sí, porque como nos dice Manuel, el, el, las votaciones anteriores, los resultados eran muy contundentes. La mayoría de la gente en Chile quería algo diferente. Creo yo que el mensaje es más que quieran volver a la constitución de Pinochet o a las raíces pinochetistas, creo que ese no es el mensaje, sino que quieren una cosa nueva, ¿no? Una constitución que ni sea la de Pinochet, pero tampoco esa constitución súper compleja de 380 y pico artículos, sino algo nuevo, ¿no? Entonces, para acercarse a ellos, tendrá que sentarse a dialogar. Esas son las constituciones, ¿no? Un acuerdo entre diferentes, incluso en Colombia lo experimentamos. Los padres de la Constitución del 91 son personajes con visiones de mundo completamente diferentes. Entonces tendrá que concertar sobre todo con los sectores de centro izquierda y alguno que otro derecha también, porque no estamos hablando de cualquier cosa, un cambio cosmético, sino que va a ser la nueva constitución para Chile. Un pulso político que sin lugar a duda va a ser un poco complejo, pero bueno, nada imposible para muchos expertos. Como usted lo mencionaba, los ecos políticos han llegado también a Colombia y veíamos también el pronunciamiento del gobierno colombiano por parte de su presidente Gustavo Petro, quien ha manifestado que revivió Pinochet. Ha generado malestar tanto en sectores opositores en Colombia como también malestar en Chile. Manuel, ¿qué podemos decir de este pronunciamiento del presidente Gustavo Petro? Pues yo creo que es desatinado, yo creo que le volvió a jugar un mala chance al presidente Gustavo Petro por sus reacciones impulsivas. Creo yo que eso fue una salida en falso porque realmente, digamos, ni siquiera el presidente Gabriel Boric tuvo esa posición radical, ¿no? Es decir, Gabriel Boric no cayó en el juego maniqueísta en que si no es el mío, entonces es el opositor. Y yo creo que ese mensaje, ese trino de Gustavo Petro también refleja esa polarización que existe no solamente en Colombia, sino en América Latina, porque estamos en unas etapas globales de transición, de cambio, hay una contestación por parte de la ciudadanía al orden liberal democrático que ha estado reinando desde pues 1945, pero que se ha agudizado desde 1980 con la hegemonía de la globalización del libre mercado articulado con la democracia. Entonces yo creo que ese mensaje del presidente Gustavo Petro estuvo desacertado. Yo creo que es desacertado además porque pues, se intrometen en asuntos internos de otro país, pero que además que refleja esa postura de polarización que considera al oponente como enemigo y no como adversario. Y yo creo que los chilenos deben de entender y digamos que
entender que para construir una nueva constitución, pues se tiene que entender esa diferencia, que el oponente no es mi enemigo y por el contrario es el adversario, que podemos pensar distinto, pero que podemos llegar a consensos o puntos de encuentro, que yo creo que también eso es lo que le faltó a muchos de los constituyentes que no lograron encontrar. Yo creo que así como los individuos, los estados también tienen crisis, así como los individuos tenemos crisis personales, los estados también tienen crisis. Y lo primero es que hay que reconocer que hay crisis y lo segundo, empezar a buscar ejemplos de otros países que han surgido de esas crisis y tercero, hacer un ejercicio de lo que estaba antes, que funcionaba bien para no tocarlo, lo que estaba mal, que no funcionaba y que hay que cambiarlo. Y un tercer punto es, yo creo que es muy básico de toda sociedad cuando están estos cambios y crisis, es qué puntos bases no se tocan. La libertad, la justicia, no sé, eso le corresponde a cada sociedad. Entonces yo creo que esas tres tareas tienen que hacerlas hoy el pueblo chileno y sus dirigentes y que yo creo que es un llamado también a todos estos movimientos que nacen en las calles, que nacen con unas justas luchas y reivindicaciones, pero que es un llamado de atención también de cómo aterrizar ese descontento, de canalizarlo y de abrir las puertas para un consenso. Y con eso repito, porque la Constitución de Chile no es para un periodo presidencial, sino que aquí se tienen que pensar que la Constitución es para diferentes gobiernos que lleguen con inclinaciones políticas distintas. Ángelo, este resultado en Chile, ¿qué mensaje le deja a nuestro país? Una pregunta bastante difícil, pero interesante. Creo que son dos realidades pues muy diferentes. Creo yo que el presidente Petro ha sabido acercarse a sectores políticos muy diferentes al del él mismo, ¿no? Por ejemplo, el tener esa cercanía al Partido Liberal, al Partido de la U, marca una distancia muy grande, como por ejemplo con Chile. En Chile, Boric algo se ha acercado a la concertación, pero sectores tradicionalmente de derecha no se ha acercado mucho, también porque ellos no han querido, ¿no? Es decir, yo insisto en esto, que Cast y su gente no son el centro derecha que hay en Europa, sino que es una derecha pinochetista muy radical. Entonces, creo que para Petro también es un mensaje de decir, tiene que concertar con otros sectores, tiene que dialogar con otros sectores para sacar adelante sus reformas. Ahora, yo esperaría, según las declaraciones de Petro y lo que prometió en campaña, que él no va a hacer ninguna otra constitución, sino que va a respetar esta ahora, pero pues para aprobar sus proyectos políticos tendrá que dialogar y tener en cuenta la oposición. Yo creo que la realidad política y el sistema de democracia de Colombia más tiene que ver con Brasil, por ejemplo, que con Chile, y eso implica que Petro dialogue y negocie, y creo que lo tiene claro. Manuel, con lo anterior y ya para finalizar, ¿usted ve viable una constituyente en Colombia? La verdad no, realmente no, porque Gustavo Petro, por dos razones. La primera porque Gustavo Petro y el gobierno pues tiene una característica y es que siento que existe un equilibrio de poder a pesar de que la mayoría de partidos están hoy con el gobierno. Yo creo que digamos que sigue habiendo una cierta desconfianza y creo que eso digamos que Gustavo Petro sabe que ese capital político que tiene en el Congreso y en las calles se va a ir desgastando en algún momento y que en ese algún momento cuando se acabe ese capital político en el Congreso o en las calles también puede generarle ciertos problemas para aplazar sus reformas estructurales a diferentes temas como la educación, la política, la tributaria, la laboral y la pensional. Por el otro lado, creo yo que Gustavo Petro pues tiene claro que la sociedad colombiana terminó eligiéndolo, no todo el 100%, el país está dividido, pero las personas que lo terminaron apoyando lo apoyaron en la medida que se comprometió que los cambios iban a estar en el marco de la Constitución del 91, que si bien tiene cosas muy positivas nuestra Constitución, también tiene otras dificultades, como de tener un estado de bienestar, un estado de derecho de bienestar, pero pues digamos que tiene un modelo económico neoliberal que eso pues limita el desarrollo también de garantizar los derechos que se establecieron en la Constitución. No obstante, creo que Gustavo Petro no iría por una reforma constitucional porque no tiene tampoco unas mayorías que lo apoyaron en las urnas. Dos, porque también creo que eso tendrá un desgaste político tanto en el Congreso como en las calles y que se comprometió a hacer las reformas en el marco de la Constitución del 91.
que eso fue un compromiso que quedó claro y digamos que muchos observadores están mirando detenidamente al presidente Gustavo Petro en relación con esos temas. Incluso varios expertos han manifestado que la Constitución de Colombia, la del 91, es una de las constituciones que más modificaciones ha tenido durante el transcurso de su historia por parte del Congreso de la República. Ángelo, finalmente, ¿usted ve viable una constituyente en Colombia? De acuerdo con Manuel, yo no la veo por lo pronto ni viable, ni creo que el gobierno colombiano quiera hacerla. Yo insisto en lo que Manuel dijo desde el principio. La constitución vigente de Chile es la constitución modificada, por supuesto, pero redactada por Pinochet y su gente. La constitución del 91 en Colombia tiene otras formas. De hecho, el M-19 participó en la construcción de la constitución del 91. Entonces, y además el presidente lo ha dicho claramente que, pues, que no es la idea. En Chile sí se dijo desde el principio, la idea es construir un nuevo proyecto constitucional. Y uno nunca sabe, ¿no? Pero en principio, según las declaraciones del presidente, las intenciones del pacto histórico, no se ve a la vista una posibilidad de una nueva constitución en Colombia. Manuel Alejandro Lairán, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. A usted muchísimas gracias, José Miguel. Gracias por la invitación. Ángelo Flores, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. José Miguel, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Manuel y a la audiencia. Y a ustedes también muchas gracias por estar conectados con nosotros. Hasta aquí Sala de Prensa. Sigan conectados con toda la programación de Noticias Caracol Ahora.